Continuamos entonces nuestro estudio del libro de Hechos. Vimos la sesión pasada de los versículos 17 al 20 y resumiendo, básicamente vimos cómo la comunidad del antiguo pacto que empieza de forma amigable y que continúa creciendo en hostilidad, especialmente en sus líderes. En el capítulo 4 empiezan amenazando y en el capítulo 5 empiezan tomando acción al ver cómo el pueblo se está convirtiendo a la comunidad del nuevo pacto. Y esto provoca en ellos un celo, pero un celo no bueno, sino podemos decir un celo totalmente pecaminoso. Y ahí entonces empiezan quitándoles o intentándoles quitar la boca, echándole mano a los apóstoles, que son los que predicaban. Los ponen en una cárcel pública y es Dios, a través de un ángel, de un mensajero suyo, les abre las puertas de la cárcel y les dice otra vez vayan a predicar el mensaje de vida. Especialmente todo el mensaje de vida, que es el evangelio de la vida, nacimiento, vida, obra del Mesías, y cómo eso se aplica a cada persona que pone fe en él. Básicamente ese es el mensaje del evangelio. Lo vimos en el capítulo 2, lo vimos en el capítulo 3, lo vemos en el capítulo 4, lo vimos al principio del capítulo 5, y vemos que la respuesta de la comunidad del antiguo pacto ahora es: no nos gusta ese mensaje de vida. ¿Por qué? Porque nos quita la popularidad con el pueblo. Y a Jesús lo dejaron correr libremente por mucho tiempo. Ellos entienden esa realidad y ven las consecuencias que eso causó. Ahora es lo mismo con los apóstoles, y no es quitarles los milagros, no es quitarles los grandes hacedores de obras que tienen en su comunidad, es quitarles a aquellos que proclaman el mensaje de vida. Y vemos entonces que no importa lo poderosos que sean, la corte del sumo sacerdote, los saduceos, no van a poder parar el mensaje. El mensaje que ya no solo está en Jerusalén, sino que ahora continúa moviéndose a Judea y va en su camino a los confines de la tierra. Vamos apenas en el paso 2 y podemos decir principios del paso 2 de este gran llamado de Jesús a sus apóstoles y a sus seguidores de ser testigos hasta los confines de la tierra. Y entonces acá retomamos. ¿Qué pasa después de que Dios milagrosamente los saca de la cárcel y les dice vayan y hagan lo mismo? No vayan y corran, no vayan y vayan hacia otro lado, sino ustedes, mis mensajeros, mis apóstoles, a los cuales he confiado la palabra de verdad, vuelvan a predicar esto, porque así es como Jesús conquista el mundo. No a través de la espada física, sino a través de la espada del Espíritu, que es el Evangelio. Y esta es una realidad que hoy en día nosotros debemos entender. Dios todavía conquista, y Jesús todavía conquista a sus enemigos, no a través de la espada física, no a través de formar naciones cristianas que ejecutan a todos los que desobedecen la ley de Dios, los 10 mandamientos, sino a través de la espada del Espíritu, donde personas del reino de la oscuridad son conquistadas por el mensaje del reino de la luz y vienen en arrepentimiento a los brazos de su Señor. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo continúa la historia? Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. ¿Qué hacen entonces? Continúan su llamado, continúan su labor y entran en el templo y enseñan. Ahora no están en la puerta, en el pórtico de Salomón, ahora no están en las afueras, ahora entran y enseñan. Y esto es muy interesante, porque recordemos, dentro del templo usualmente están las élites. Dentro del templo usualmente están las personas de poder. Dentro del templo están en las ceremonias principales judíos que tienen el acceso no solo a dinero para cambiar para luego poder comprar animales para el sacrificio, que es uno, sino el impuesto para entrar en el templo, y de alguna forma tienen algún ingreso económico. La gente más pobre, la gente de pocos recursos, está en las piscinas, alrededor de las piscinas de Jerusalén,
o a las afueras del templo, no pidiendo limosna, porque obviamente, especialmente en las grandes ceremonias, es una gran oportunidad para recibir limosna. Pero dentro del templo hay siempre los sacerdotes, siempre la gente de poder y algunos gentiles que no pueden entrar, sino que tienen como su propia corte exterior, ¿no? Que no pueden realmente ni siquiera entrar al templo, sino son completamente separados. Y ahí, en esa corte de los gentiles, es donde ponen las mesas para cambiar monedas, etcétera, etcétera. Que, o sea, ni siquiera dejan a los gentiles a orar a Dios, sino que usan su parte como seres impuros para poder al menos hacer negocios y todo eso. Y es por eso que Jesús va a chocar mucho con esa realidad. Bueno, habiendo oído esto al amanecer, entraron en el templo y enseñaron. Cuando llegaron, el sumo sacerdote, y obviamente van a llegar porque están dentro del templo, y los que estaban con él, que ya recordemos, es decir, la secta de los saduceos, ¿sí? No tiene por qué volvernos a explicarlo, ya no lo explico una vez. Cada vez que nos dice el sumo sacerdote y los que estaban con él, se está refiriendo al mismo grupo de personas, a los saduceos, que son la gente más poderosa políticamente en Jerusalén. Y se podría decir que en realidad en el mundo judío, pero pues obviamente ellos se van a ubicar en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad más importante de la provincia de Judea. Y alrededor de la gran casa de Herodes viven los saduceos. Ellos siempre están viviendo en los barrios más ricos, cercanos a la gente de poder, porque esa es su manera de vivir. Convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y esto de nuevo es el Sanedrín. Este senado de los israelitas simplemente es el Sanedrín, y el Sanedrín es la corte más alta del mundo judío. Entonces, ¿cuál es el plan de ellos? El plan de ellos es mostrarles a los apóstoles: nosotros tenemos el poder, nosotros mandamos acá, nosotros los podemos mandar a callar por siempre si eso es lo que queremos. ¿Cuál era el plan de ellos? Dejarlos en la cárcel, llamarlos al siguiente día, y que al ellos tener esa horrible experiencia en la cárcel entiendan el poder que ellos tienen. El poder que ellos tienen sobre ellos, unos simples ciudadanos galileos que ahora habitan en Jerusalén, pero que realmente no tienen ni el pedigrí judío entre ellos, de haber nacido en Jerusalén, de ser ciudadanos de Jerusalén, ni el pedigrí político de pertenecer a los saduceos, realmente, porque los fariseos no tienen poder político, los fariseos tienen poder popular, poder del pueblo, pero no tienen poder político. No tienen las relaciones políticas, las relaciones con la gente de poder, las relaciones con la gente de dinero que esta persona sí. Que los saduceos, que se alían con el imperio en muchas situaciones porque no ven un llamado a completamente separarse del mundo, sino utilizar todas sus influencias para crecer y traer el reino o su visión del reino de Dios a colación. Y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Y acá está el plan de ellos revelado. Obviamente, en un evento de persecución política como es este, aunque la política y la religión van sumamente de la mano por el periodo de tiempo y por la civilización judía, esta es una estrategia muy común. Ya pasaron de la amenaza, que sembró miedo, y miedo real en la comunidad cristiana como tal. Por eso vemos en la parte de arriba del capítulo 5 que no todos los cristianos se reunían con los apóstoles a predicar el evangelio a los judíos. ¿Por qué? Uno, por miedo. Por miedo de las repercusiones que esto podría tener. Y dos, yo creo por cuestiones de logística y por cuestiones del autosostenimiento de la comunidad como tal. Pero el miedo se sembró también en los apóstoles, que a pesar de que llenos del Espíritu Santo pudieron presentar una defensa legal válida con 2 o 3 testigos ante esta corte, ellos mismos entienden, a la luz del Salmo 2, estamos lidiando con gente peligrosa.
ellos mismos fueron los que confabularon para asesinar a nuestro Mesías. Y ahora nos dicen, ojito ahí, si ustedes siguen predicando en este nombre, ustedes van a enfrentar las consecuencias de eso. Y ellos le dicen, Dios, ayúdanos y danos valentía, danos coraje para seguir predicando, que para ellos sigue siendo lo más importante y el centro de la comunidad cristiana es la exposición fiel de la palabra de Dios, no los milagros. Los milagros solo testifican constantemente a los apóstoles de que ellos son realmente enviados por Jesús el Mesías. Y ellos piden esa valentía se les da en el capítulo 5, donde no solo tienen que enfrentarse a las posibles amenazas de ellos, los líderes y políticos religiosos, sino posiblemente a que el pueblo empiece a confabular, yo creo, de alguna forma con las autoridades religiosas para entregar a Jesús como lo hicieron en el pasado, pero esta vez a los seguidores de Jesús. Entonces pasamos de la amenaza a una acción preventiva. La amenaza es, si ustedes hacen eso, van a sufrir las consecuencias. La acción preventiva es, les vamos a dar una pruebita y buscan exactamente lo mismo, que les dé miedo enfrentarse a ellos. Ellos dicen, este pueblo es nuestro, y eso es muy claro en la parábola de los labradores malvados. Ellos, al creer que mataron al Mesías, que mataron al Hijo, eran dueños de la viña. La realidad es completamente la opuesta. El Hijo resucitó. Y como les dijo, el reino les será quitado y les será dado a unos que realmente den fruto del reino, porque ustedes no dan fruto del reino. Su fruto es completamente terrenal y su meta simplemente es decir, esto es nuestro y podemos hacer lo que queramos con esto. Jerusalén es nuestra, Jerusalén no es de Jesús. Y al ver que no solo este mensaje es claramente fuerte en Jerusalén y la gente corre a los apóstoles, sino que ahora está saliendo a las afueras de Jerusalén y llegando a otras partes de la provincia de Judea, son cada vez más peligrosos. Y acá es donde una acción preventiva donde les dicen, miren, los vamos a encerrar. Ustedes tengan muchísimo cuidado. Porque después de una acción preventiva viene la acción fatal. Y lo vamos a ver, y vamos a ver que esto va a llegar, ¿no? El famoso primer mártir que vamos a conocer en en el capítulo 7. Nos muestra que estas amenazas no eran mentiras. Que así como los judíos y esa ciudad, Jerusalén, confabuló con los poderes gentiles para acabar con el rey y no pudieron, así van a intentar acabar con sus seguidores, con su pueblo. Eso es una amenaza real, esto es una acción preventiva real. ¿Sí? Pasar un día en la cárcel solo por predicar el mensaje de Jesús es claro que lo que ellos más quieren es acabar con el mensaje del Mesías resucitado. Por dos cosas importantes. Uno, porque son saduceos y no creen en la resurrección de los muertos y para ellos ese mensaje es lo más absurdo que puede existir. Y dos, porque pone en riesgo su poder y su alianza política con el pueblo. No importa si uno le caen bien o no, porque no creo que los saduceos fueran los más amados, aún así son la gente en poder. Y uno tiene que temerles, les quiera o no, si a mí me cae bien el presidente o no me cae bien, igual tengo cierto temor y cierto respeto porque él es una persona en poder. Lo mismo son los saduceos. Y lo que está en riesgo es el reino y su propio sistema de creencias, porque finalmente ellos tienen una visión del reino y una visión del Mesías completamente diferente a la de los fariseos, a la de los cristianos y a la del pueblo, que suelen alinearse más con las tradiciones fariseas y escribas fariseas. Entonces acá pasamos a la acción preventiva. Y acá es donde dije claramente en la lección anterior que no importa el poder político, nadie puede contra el Mesías resucitado. Y acá nos dice un gran pero, ¿no? Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y acá es donde vemos el poder de Cristo para
salvar y proteger a su pueblo, incluso de la persecución de estas personas. Y vemos un poco más en detalle lo que pasó acá, ¿no? Acá simplemente se nos dice que un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de verdad, ¿cierto? Pero acá vemos tres cosas importantes. Uno, no estaban en la cárcel. Que eso es algo que ya sabíamos. Tuvieron que haber salido porque les abrió las puertas de la cárcel. Pero la cárcel estaba cerrada. Y no cerrada como si alguien la hubiera abierto y hubiera dejado el candado abierto y no lo hubiera cerrado, sino con toda seguridad. O sea, el que la abrió, o como la hubieran abierto, es como si no hubieran quitado la seguridad. ¿Sí? O si la quitaron, tenían acceso a todas las llaves y las volvieron a cerrar una vez la abrieron. Y los guardias de pie a las puertas. Eso quiere decir que en el momento en el que los apóstoles son sacados, son liberados de la cárcel, había gente protegiéndolos. No nos dice qué pasó con esa gente, no nos dice cómo salieron sin ser vistos, no nos dice que se durmieron, por ejemplo, o que Dios los durmió, como nos va a decir en casos posteriores. Todo estaba tal y como lo dejaron en el momento en el que metieron a los apóstoles. Pero los apóstoles no estaban. Es como si se hubieran desvanecido. Es como si hubieran podido unos pescadores y recaudadores de impuestos y un celote por ahí. Realmente no los más hábiles militarmente. Lograron salir sin tumbar la puerta, sin acabar con los guardias. Y esto es, de nuevo, la obra milagrosa de su Señor. Para decirles, su obra no ha acabado, yo todavía tengo algo para ustedes. Ustedes todavía deben predicar, ustedes todavía deben conquistar en Jerusalén, como lo han venido haciendo. Y esto no es normal. Esto no es algo que se ve todos los días. Sí, hay gente que se escapa de la cárcel, pero la gente escapa de la cárcel o rompiendo un hueco en la pared, o forcejeando o matando a los guardias cuando les van a dar alimento. Algo tienen que hacer para tomar acción física. Y aunque no se nos dan detalles, se nos dice que esto es obra de el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor es Jesús. Y lo irónico de todo esto es que mucha gente aprovecharía esto para correr, ¿no? Pero estos vuelven en el templo y enseñan cómo Dios se los ha ordenado, como su Señor, el Mesías resucitado, se los ha ordenado. Y acá es donde vemos que incluso esta respuesta deja perplejos a todas las personas que escuchan esta realidad. Porque era algo tan simple como vayan, sáquenlos y vénganlos. Esa gente no ha comido. Esa gente debe estar cansada, debe estar hambrienta, debe estar agotada, debe estar lista para rendirse a nosotros y decir, ok, vamos a dejar de predicar en este nombre. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia, entonces ya tenemos el líder de aquellos que deben estar a cargo, ya, el capitán de la guardia, tenemos del templo, obviamente, los principales sacerdotes, y los principales sacerdotes que ya vemos que son la corte del sumo sacerdote en general, que son los que los ponen en la cárcel. Y que interesantemente nos muestran que pusieron tanta seguridad como fuera posible para asegurarse de que no escaparan. Se quedaron muy perplejos, no solo perplejos, muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. ¿Qué se hicieron? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo huyeron? ¿Cómo se nos escaparon de las manos?
se van a ir por allá a las provincias de Judea a predicar. Probablemente es una de las cosas que pensaban. No los pudimos detener en Jerusalén y esta gente va a seguir haciendo sus obras, va a seguir predicando su mensaje, va a traer el pueblo a Jesús y por tanto lo va a alejar de nosotros. Y este es como el ciclo de ironía, ¿no? Los sacerdotes o el sumo sacerdote y su corte quieren provocar miedo en los apóstoles, pero son los apóstoles quienes por su Señor provocan miedo en el sumo sacerdote y su corte. Ellos son los que planearon todo esto para intimidar política y militarmente a los apóstoles, diciéndoles: nosotros somos más grandes que su Señor. Ustedes pueden tener el mensaje de verdad, ustedes pueden tener el poder para realizar milagros, pero nosotros tenemos el poder para encerrarlos y para matarlos si queremos. ¿Quién gana? Ustedes van a terminar acá asustados, van a decir: uy, ¿será que sí vale la pena luchar por el reino? ¿Será que sí vale la pena luchar por el rey? ¿Será que nosotros, simples pescadores que ya han dudado, ¿sí? En el capítulo 21 de Juan vemos eso, incluso en la Gran Comisión nos dice: algunos dudaron. Pedro, yo mejor me vuelvo a ser pescador. Esto es como muy grande y muy importante para mí. Y es Jesús el que le dice: Pedro, alimenta mis ovejas. Pedro, yo te he llamado para algo, alimenta mis ovejas. Es en medio de todo esto entonces que vemos la obra de Cristo. Uno, respondiendo a la oración de ellos, de darles valor para todo lo que va a venir. Dos, cumpliendo lo que ya había sido profetizado por Jesús: de ustedes estarán en las cortes y los llevarán ante grandes poderes y autoridades por causa de mi nombre. Y tres, yo estaré con ustedes. Sí, en el mundo tendrán persecución, pero confíen, yo he vencido al mundo. No se preocupen qué tienen que decir, porque el Espíritu les mostrará qué tienen que decir y él hablará por ustedes. Y eso lo hemos visto en todos estos capítulos. Cuando están enfrente de ellos, el Espíritu con poder les dice: acá está nuestra defensa. Porque no venimos de parte nuestra, sino venimos de parte del gran rey. Y esto es increíblemente importante, porque vemos que no importa qué tan poderoso, qué tan peligroso sea un gobierno, sea una entidad política religiosa, Cristo vencerá y él protegerá a su iglesia, él protegerá a su pueblo, y no hay nada, absolutamente nada que pueda vencer a Jesús. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que pueda vencer a esta iglesia, su iglesia. La iglesia sobrevivió a la corrupción católica, sobrevivió emperadores corruptos, sobrevivió emperadores cristianos que realmente le hicieron mucho daño a la iglesia más que hacerle bien. Sobrevivió confusiones entre el poder político y el poder religioso, sobrevivió el sacralismo renacentista, el sacralismo de la reforma, que realmente, aunque hay muchas cosas buenas de la reforma del sacralismo, y el poder político religioso que condena a personas que creen diferente a nosotros, aunque son hermanos y hermanas en Cristo, y los condena a morir de formas horribles, no es saludable. Sobre todo eso ha vencido Jesús. Jesús ha vencido todo intento de invasión, tanto los musulmanes como invasiones herejes internas. A lo largo de la historia ha habido muchos enemigos con gran poder político y religioso. Han habido grandes movimientos herejes que han parecido opacar la verdadera creencia y la ortodoxia, y Jesús ha triunfado y vemos su poder de la misma forma que lo vemos aquí. Tal vez no siempre liberando gente de la cárcel, tal vez no siempre haciendo obras milagrosas de gran manera, pero sí protegiendo a su pueblo, incluso cuando hay muy pocos verdaderos creyentes, y luego que ellos, a través del verdadero mensaje, conviertan incluso a los herejes y los traigan de vuelta a la iglesia, o conviertan imperios o conviertan civilizaciones,
que después se corrompen, pero que es la obra de Cristo. Que incluso personas en la cárcel, como John Bunyan, con una Biblia y con el libro de Los Mártires de Fox, escriban algo tan bello como es El Progreso del Peregrino. Dios utiliza todo tipo de situación para su gloria. Cristo está activo y Cristo está presente en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo, y Él no los dejará nunca. Y continuamos la historia entonces, ¿no? Pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y esto es muy interesante. Porque ellos están ahí enseñando en el templo desde el amanecer. Ellos ni se enteraron de eso porque tenían su mente en lo suyo y querían hacer lo suyo y se encerraron en su corte y dijeron, bueno, tráiganos estos. Nos muestra una forma muy interesante de su interacción incluso con el templo. ¿Sí? Eh, ellos son, el sumo sacerdote supuestamente es la persona ordenada por Dios y ungida por Dios. Y él no está en el templo, pero el pueblo de Dios está en el templo. Eso es muy interesante. Y nos muestra de alguna forma que el miedo tal vez de la iglesia, que es una posibilidad, de los apóstoles también, de que haya gente en el pueblo que no esté de acuerdo con este gran movimiento que se está formando, sino que al contrario quiere que se acabe. Entonces vemos que no son solo los líderes religiosos, sino hay parte del pueblo que rechaza este mensaje. Así como hay mucha gente que se convierte y mucha gente que tal vez simplemente por el poder se acerca a los apóstoles y otros sí creen en el mensaje, sea cual sea, siempre hay gente. No nos dice este era un alguien poderoso, no nos dice de dónde viene, no nos dice su nombre, pero sí nos dice alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y esto no es para decirles, uy, vayan y escúchenlos, que este mensaje es grandísimo. Esto es para relatarlos y decirles, ustedes los están buscando, yo sé dónde están. Yo estoy de su lado. Hay parte del pueblo que comparte el deseo del sumo sacerdote y la gente con poder político que quiere que se acabe este movimiento mesiánico. Que dicen, nosotros estábamos bien como estábamos, tal vez sea una persona de riqueza, tal vez sea una persona simplemente con un celo judío por la ley, por la Torah, por el mensaje que ellos consideran bajo sus estándares interpretativos es el verdadero, y eso no incluye a Jesús el Mesías, que tiene un celo, como lo va a tener Pablo, por lo que ellos consideran es el verdadero pueblo de Dios, la verdadera casa de Dios. Y que no importa dónde estemos, van a haber espías. Van a haber traidores, incluso entre el pueblo de Dios. No sabemos si esta es una persona cristiana, no sabemos si esta es una persona judía celosa por las tradiciones judías, pero incluso cuando la mayoría del pueblo, o muchos del pueblo, no podemos realmente saber si la mayoría o no, están entusiasmados por este mensaje o por los milagros, o por los milagros y el mensaje. Hay gente que no importa qué va a decir, no nos gusta este mensaje del Mesías resucitado, no nos gusta este mensaje de arrepentimiento, todo está bien como estábamos. ¿Para qué nos trajeron esto? Y nos dice, entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Entonces, no es que no quisieran traerlos a la fuerza o traerlos sin violencia, al contrario, creo que
de alguna forma social los hubiera animado a intimidarlos aún más con violencia. Pero como en el caso de Jesús, temían al pueblo. Y acá es donde vemos el círculo completo. Ellos querían que los apóstoles les temían y ellos terminan temiendo al pueblo y a los apóstoles que tienen el favor del pueblo. Y que esto sigue siendo un reflejo de lo que fue la vida de Jesús en la tierra, la vida de su Señor. Están siendo de alguna forma testigos fieles de que Jesús todavía está en la tierra. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y acá es donde entonces encontramos la realidad del impacto del Evangelio. Y acá es donde quiero empezar, ¿no? Han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Y eso es lo que he dicho y he hablado de los círculos concéntricos. Tenemos Jerusalén, tenemos Judea, tenemos Samaria, y luego tenemos los confines de la tierra. Jerusalén ha sido conquistada. Y eso lo dije enseñando del versículo 1 al versículo 16 de Hechos 5. Jerusalén ha sido conquistada. Han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas. Esta es la gran victoria, esta es la gran conquista de Jesús. Ahí está claramente lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Eso ha cumplido. Tenemos el testigo fiel, tenemos el profeta verdadero, tenemos al Mesías verdadero. Todo lo que hemos visto en el libro de Hechos es visto que lo que Lucas nos muestra en los primeros versículos de este gran llamado a sus discípulos, a la iglesia en general, de ser testigos. Entendiendo testigos de una forma legal, y los vemos por eso constantemente en cortes, y que está escalonado en Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Ya vimos cómo eso se asocia con la obra del Mesías en Isaías 49, pero vemos que realmente esto es algo que se cumplió y se cumplió en un periodo de tiempo increíblemente corto. Digamos que ha pasado un año, digamos que ha pasado menos de un año, pero un periodo de entre 6 meses y un año. Y miren cómo ha crecido el Evangelio. Miren cómo Jesús conquista y sigue conquistando. Jesús es el gran conquistador. Sí, no todo el mundo está respondiendo de forma positiva al mensaje del Mesías. No todo el mundo está respondiendo de forma positiva a estas enseñanzas que realmente son todo el mensaje de esta vida. La vida que se encuentra en Cristo y en Cristo únicamente. Pero toda Jerusalén ya conoce quién es Jesús. No solo por lo que oyeron en el pasado, no solo por los recuerdos históricos que quedan de este hombre que predicó, hizo grandes prodigios y milagros, sino de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todo el que cree en Él, sus pecados son perdonados. Que todo el que se arrepiente y es bautizado es añadido al pueblo de Dios. Y hace parte de esta nueva comunidad, es parte del verdadero reino de Dios. Que este
ser testigos, que es una respuesta a cuándo restaurarás el reino, nos muestra que el reino ha llegado. Que el mensaje de Jesús, arrepiéntanse y crean, que el reino de los cielos ha llegado, está realizado en su obra completa como el Mesías resucitado. Y que lo que vemos en Jerusalén y lo que vemos en esta obra y vida fiel de los apóstoles y de la iglesia, incluso en medio del temor, incluso en medio de las amenazas, es una muestra de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él realmente es el Mesías, que Él realmente es el Hijo del Hombre de Daniel 7, que Él realmente es el siervo de Jehová en los cánticos de Isaías, que realmente es la simiente de David, que realmente es el verdadero rey, que realmente es el verdadero Adán, que realmente es el verdadero Israel. Todo esto que han estado predicando constantemente dentro de la iglesia, cuyo mensaje se ha expandido y directamente al pueblo, en el pórtico, donde quiera que pasaran y dentro del templo, ellos han sido testigos fieles en Jerusalén. Y Jesús ha cumplido su promesa de que ellos van a ser testigos y que no hay persona en Jerusalén que no vaya a ver y entender cómo lo que pasó en la cruz no fue una tragedia, como lo que pasó en la cruz son las mejores noticias, porque Él ha resucitado. Y eso significa que el reino ha llegado. Y no solo que ha resucitado, sino que ha ascendido y está centrado a la diestra del Padre. Y ese es el mensaje que estas personas odian. Porque Jesús no es por ellos, Jesús no es por su causa, Jesús no es por una causa mundana. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es el de los saduceos, mi reino no es el de las élites judías, mi reino no es este reino físico de esta Jerusalén física, mi reino es un reino celestial, representado en la Jerusalén celestial, realizado en mi obra, en mí mismo como el verdadero Israel y en toda persona que por fe es unida a mí. Ese es el reino de Dios en la tierra. Y ahí ya lo hemos explicado y lo continuamos explicando, el cielo y la tierra son uno en la iglesia. Porque en Cristo el cielo y la tierra son uno. La maldición es reversada. El pecado y la muerte son finalmente vencidos una vez y para siempre. Y ha llegado algo mejor que el paraíso. No solo volvemos a Génesis, ha llegado algo mejor que Génesis. Y lo que hacemos como peregrinos en este mundo es esperar a que llegue esa nueva creación. Y esto es lo que vemos primeramente. ¿Sí? Obviamente sigue acá la amenaza y les dimos órdenes estrictas. Y vemos acá que por eso causó temor en los apóstoles. Las amenazas a la acción, que fue lo que intentaron hacer, pero pues vimos irónicamente que ellos son los que terminan temiendo cuando querían que los otros les temieran. Y vemos que esto es a causa de este nombre. Un nombre que ellos ni siquiera quieren pronunciar. Y ahí muestra realmente para mí el temor final de ellos. No es el pueblo. Ellos temen a Jesús. El problema es que su miedo, su temor, no es un temor santo y piadoso de buscar arrepentirse y someterse a la autoridad de Jesús. Es ver el poder de Jesús y ver cómo podemos derrotar ese poder. Es ver el poder de Jesús y ver cómo podemos callar ese mensaje, cómo podemos callar ese nombre para que nadie se someta a ese nombre y solo se sometan a nuestro nombre. Por eso ni lo pronuncien, para que no le den relevancia, no le den la autoridad, no le den el peso que tiene. Y esta es la realidad de toda persona y de todo reino que no se somete a Jesús. No es la falta de evidencia. No es falta de convencimiento intelectual. No es falta de revelación. Es rebeldía y odio al Señor de señores, Rey de reyes, que gobierna todo. Y por último,
y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y acá está una de las acusaciones que ya hemos visto constantemente, y es, aunque todo lo que sucedió en el camino a Jerusalén y en Jerusalén, la última semana de la vida de Jesús, esta era parte del plan preordenado por Dios, vemos la responsabilidad del pueblo, y es algo que les ha dicho constantemente, les han dicho constantemente los apóstoles, tanto a los extranjeros que vienen a Jerusalén y que participaron en abuchear y en pedir a Barrabás y en decir su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. También se lo dicen a los judíos nativos de Jerusalén, también se lo dicen a las élites y a los poderosos. Todos ustedes son responsables. Y usaron su libertad de decisión para atacar al rey porque querían el reino para ustedes. Y por eso el mensaje es: arrepiéntanse. Ustedes no pueden librarse de la culpa, porque ustedes son culpables. Y ustedes, especialmente ustedes, el sumo sacerdote y su corte, ustedes son los que orquestaron un juicio falso, y luego falso porque pues había falsos testigos, un juicio ilegal a altas horas de la mañana, un juicio premeditado a ponerlo en manos de los romanos. Todo esto todo esto es culpa de esta gente, ¿sí? Ellos son los que primero quieren la confesión, lo que no logran coger la confesión porque Jesús entiende que esto es un juicio ilegal y se queda callado. Lo único que les dice: ustedes verán al Hijo del Hombre. Eso para ellos es suficiente, aunque los mismos falsos testigos se contradicen los unos a los otros. Eso para ellos es suficiente para llevarlo al sumo sacerdote puesto por los judíos. Pasan a Caifás. Caifás odia a Jesús, lo lleva apenas puede a los romanos. Incluso los romanos no quieren ejecutarlo, pero pues todo eso es parte del plan premeditado de Dios. Y Pilato se ve entre la espada y la pared y decide obviamente su propia gloria y tener su propio reino y su propio poder político como lo tiene, y no perderlo, y por eso se lo entrega a ellos. Y el descaro más grande de esta gente es: y quieren traer sobre nosotros. O sea, ellos mismos están diciendo acá: nosotros no tenemos nada que ver con la sangre de este hombre. No lo nombramos, no lo nombramos acá, porque tememos su nombre y tememos su reino y tememos su poder. Realmente no le queremos dar la importancia que él realmente tiene, vamos a ignorar su nombre. Pero dicen: ustedes quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Nosotros no hicimos absolutamente nada malo, nosotros no hicimos complots, nosotros no buscamos la oportunidad para arrestarlo y por el miedo de la gente no pudimos hacerlo. Nosotros no confabulamos con Judas Iscariote para que nos lo entregara, para saber dónde estaba, en un lugar donde el pueblo no estuviera. Nosotros no hicimos todo este tipo de juicios falsos, ilegales, premeditados. No, nosotros no hicimos absolutamente nada de eso. Eso es algo que ustedes traen sobre nosotros, pero no tienen pruebas. Y obviamente ellos mismos saben todo lo que ellos han hecho. Yo creo que sus conciencias ya son un testigo contra ellos. Pero miren el corazón de esas personas. No quieren a Jesús. Realmente ellos no quieren a Jesús. Ellos saben quién es Jesús. Ellos han visto la obra de Jesús, el poder de Jesús, la evidencia de Jesús, el testimonio de los soldados romanos que estuvieron en la tumba, el testimonio de sus discípulos, el testimonio de incluso personas que todavía no son parte de este grupo, de pronto ya lo son, que fueron testigos de la persona resucitada de Jesús en la tierra antes de su ascensión, que no se unieron al grupo de los 120 y que después se van añadiendo a la iglesia, pero que incluso ellos que ven, y no sabemos si todos los 500 se convirtieron a la iglesia, probablemente sí, más de 500 testigos. Hay mucha gente, hay demasiada evidencia, y sus mismas conciencias, ellos saben quién es Jesús, ellos rechazan a Jesús,
porque prefieren el reino, prefieren esta naturaleza material y física que las realidades celestiales y el verdadero cumplimiento de las escrituras. Y acá es donde llegamos al famoso pasaje que da para bastantes controversias en el mundo cristiano. Y es pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Acá tenemos 12 testigos. El requerimiento legal son 2 o 3. Si hay 2 o 3 testigos, el juicio permanece, es un testimonio verdadero. Tenemos 12 testigos de 3 cosas. 1, de la resurrección. Algo que obviamente los saduceos no creen que es posible. 2, de su complot, de su culpa por matarlo. Y 3, de su culpa por matarlo colgándolo en una cruz. Y acá de nuevo vemos increíblemente la obra de Dios. Y antes de entrar en el pasaje controversial, vemos la ironía. Ellos traen a los discípulos, o acá ponemos los apóstoles, traen a los apóstoles para ser juzgados. Y ellos son los que terminan juzgados. Se reversa la situación. Ellos son juzgados. Y acá es donde vemos que los testigos son testigos legales. ¿Testigos legales de quién? De la vida, obra de Jesús. Desde su nacimiento virginal, desde su bautismo de Juan y en adelante hasta su ascensión. Ellos son testigos y ellos son los que los juzgan. Ellos dicen: ustedes traen esto contra nosotros. 1, que son desobedientes a nosotros porque decimos no enseñen más este nombre, lo están haciendo. 2, que llenan al mundo de su enseñanza. Y 3, que ustedes son los que traen sobre nosotros la sangre de este hombre. Y ellos les dicen: mire, esto es claro. 1, este mensaje es verdadero. Jesús resucitó. Y esta es la obra de nuestro Dios. El Padre ha resucitado a Jesús, su Hijo, y ustedes fueron los que lo mataron y lo colgaron en la cruz. Eso es un hecho legal y evidente. Hay evidencia por todo lado. Podemos irle a cualquier persona en Jerusalén y preguntar, y ellos sabrán su culpa. No tenemos ni siquiera que estar nosotros acá, pero acá están 12 testigos en contra de ustedes. Y 2, no solo es esto, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Y acá es donde vemos la maravilla y la grandeza de su ascensión. Y este acá es el 4 punto. No solo resucitó, después de haber sido matado y colgado en una cruz por ellos, que es maravilloso y es el mensaje del evangelio, pero también está en la diestra como príncipe y salvador. Entonces tenemos acá 2 realidades de lo que significa que Jesús esté exaltado, que haya sido ascendido. La primera es que Él es príncipe y la segunda es que Él es salvador. Acá tenemos su poder político, podemos ponerle de esa forma, y acá tenemos de alguna forma su poder religioso. Él es príncipe, Él es rey, Él tiene un reino. Pero no solo príncipe, Él es el verdadero salvador. Él es el verdadero siervo de Jehová, el verdadero siervo de Yahweh, el que realmente redimió a su pueblo. Él es el que trajo el segundo éxodo y trajo la última y gran liberación del pueblo de Dios, no de poderes políticos mundanos, sino de los poderes espirituales últimos. Y por eso el reino de Él es espiritual y celestial.
porque es un reino verdadero. No se limita al mundo político, físico, temporal. Es el cielo y la tierra. Es la unión del cielo y la tierra, el cumplimiento de las escrituras. Y como príncipe y salvador, puede dar y dará arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y acá vemos su rol como Mesías redentor. Él trae el arrepentimiento a Israel, y acá es donde vamos a empezar a entender quién es realmente Israel. No solo esta gente. Y eso es algo que incluso los apóstoles van a aprender. Eso es algo que Pedro va a aprender cuando lleguemos a la parte de los gentiles. Pero vemos que ellos entienden que todo esto está relacionado con la redención del pueblo de Israel, porque ellos le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino? Y ven, ellos entienden que todo lo que está sucediendo es un cumplimiento de lo que él ya dijo: yo restauraré el reino a través de ustedes, mis testigos. Y perdón de pecados, que es lo que tiene que hacer la gente para poder entrar en el reino, en el verdadero reino: arrepentirse y recibir el perdón de pecados. Algo que esta gente rehúsa hacer. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Tenemos 12 testigos, tenemos el testigo celestial. Este juicio ya está sentenciado. Ustedes son los culpables. Ustedes que vinieron acá a juzgarnos habrán sido juzgados por el Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo. La corte celestial y la corte del pueblo de Dios son las que juzgan esta corte terrenal. Y acá es donde volvemos al centro y vemos entonces: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. ¿Qué significa esto? Claramente que el pueblo de Dios nunca debe y nunca va a permitir que ningún poder político les impida o los obligue a dejar de predicar el mensaje de verdad. ¿A qué responde esta acusación? A la primera acusación, no a la segunda, no a la tercera. La segunda y la tercera, ellos son juzgados. Ellos mismos son juzgados por Dios y por su pueblo, por realmente los apóstoles, que son los líderes de su pueblo. Son la corte de la comunidad del nuevo pacto, podemos decirlo de esa forma. Sí, se reversan los escenarios. Los que juzgan se vuelven los juzgados, y eso es algo increíblemente irónico de cómo Dios juzga a esta gente que lo juzgó a él en carne, como él sabía que este día llegaría. Pero ellos responden, ¿sí?, a una acusación que les han hecho, y es: les ordenamos estrictamente, o les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando este nombre. Acá no se nos está pidiendo que en lo que a nosotros nos parezca que es en contra de las enseñanzas bíblicas, podemos desobedecer al pueblo, o podemos desobedecer al gobierno, o podemos desobedecer a nuestros padres, obedecer a nuestras autoridades, porque sí. No creo que es eso. No creo que basado en la opinión de una denominación, o la opinión de una iglesia local, o de unos líderes religiosos, o incluso mi propia personal, yo me ponga acá a decir en dónde yo debo obedecer a Dios y no obedecer a los hombres. No creo que vaya ahí. Creo que hay alineamientos bastante claros de lo que significa debemos obedecer a Dios en vez de los hombres, y es: nosotros no vamos a dejar de predicar. ¿Podemos decir nunca vamos a dejar de congregarnos? Sí, definitivamente. Yo creo que acá está parte de ese llamado a la predica, porque aquí nos congregamos a orar a Dios. Y podemos decir: acá no vamos a dejar de orar a nuestro Dios, como Él nos ha enseñado y nos ha dictado que lo oremos. Pero este no es un llamado a la desobediencia civil. Pablo es claro: debemos someternos a todas las autoridades. Lo que no vamos a hacer es dejar de predicar el evangelio de verdad. No importa si alguien nos lo dice, no importa si alguien en un poder político, no importa si nos dicen el evangelismo va a ser ilegal y evangelizar va a ser ilegal. Nosotros seguiremos evangelizando y predicando el evangelio de la verdad.
Esto no es un llamado a no ponerme una vacuna o sí ponerme una vacuna. Esto no es un llamado a desobedecer en pagar impuestos o no pagar impuestos. Romanos 3 es claro que queremos pagar impuestos. Es que si no pago impuestos puedo ofrendar más a la iglesia, entonces estaría obedeciendo a Dios y no a las autoridades. No, ese no es el llamado. El llamado es a someternos a Dios en lo que nos ha llamado, es a ser testigos a las naciones. Ese es nuestro rol y nosotros no vamos a dejar de ser testigos, no vamos a dejar de predicar el evangelio de verdad, no importa en qué condiciones, no importa si eso nos causa persecución, porque ellos entienden que eso les va a causar persecución. Nosotros seguiremos obedeciendo a Dios y a lo que Él nos ha llamado como su pueblo. Y eso es todo. No hay más matices, no hay más matices de grises, ni negros, ni blancos acá. Yo creo que es bastante claro el contexto de este pasaje y las dimensiones aplicativas de este pasaje. Que tenemos libertades civiles y podemos obedecer en ciertos casos ciertas cosas civiles y no es ilegal, no es en contra de la autoridad. Si me pongo una inyección o no me pongo una inyección, si voy a este restaurante o no voy a este restaurante porque publica cosas anticristianas, creo que hay algo de libertad cristiana ahí, creo que debemos actuar bajo conciencia en esos sentidos, pero este pasaje nunca va a ser una justificación para yo poder ir en contra y atacar al gobierno, porque no hace cosas que yo quiero, porque no pone en colegios cosas que yo quiero, porque a eso no estamos llamados. Esto no es un llamado a desobedecer al gobierno y crear un gobierno cristiano. Eso no es un llamado a esto. Es un llamado a ser fieles testigos de nuestro Señor, donde quiera que vayamos. Y si eso nos cuesta persecución, y si eso nos cuesta desobedecer poderes políticos que están en contra de nuestro Señor, que así sea. Pero hasta ahí llega la dimensión aplicativa de ese pasaje. Si hay alguna pregunta respecto a esta interpretación, pueden dejarla en los comentarios, pueden contactarme por redes sociales y con mucho gusto podemos conversar al respecto. Que Dios los bendiga. Gracias por ver esta clase. Hasta luego.